Buenas tardes. Nos da mucho gusto, como cada semana, estar aquí en comunicación con todas y todos ustedes para comentar diversos asuntos de la Alcaldía Cuauhtémoc como parte de las tareas de la Cuarta Transformación. En esta ocasión viene haciendo su entrada triunfal nuestra concejala estrella, la compañera Alba Ordaz. Un aplauso, por favor. Está también el compañero Guillermo Ramos, se me olvidaba su apellido, que nos acompaña también, la compañera Mónica Garduño, el compañero Eduardo Calderón, Janet Garduño y Gil Xiu. Vamos a pedirle a nuestra concejala, en primer lugar, que ella haga el primer pronunciamiento. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos están dando seguimiento y a todos los aquí presentes. Pues una semana más de un recuento de situaciones que suceden en la Alcaldía Cuauhtémoc, entre las cuales pues hay varias que destacan y lamentablemente pues no son a favor de la ciudadanía como uno quisiera informar, sino son contrarias y en favor solamente de la opacidad que hay en la Alcaldía Cuauhtémoc para transparentarlo todo, empezando por la situación del Consejo. El día de hoy tendremos una sesión extraordinaria porque nuevamente no se convocó a sesión ordinaria como se indica en la ley y en el reglamento, que cada mes debe haber una ordinaria, será extraordinaria y será a las 9 de la noche y será por vía Zoom, a pesar de que ya no hay una necesidad sanitaria de dejar de hacerlas de manera presencial. Es una sesión en donde se van a abordar temas que nos los presentan como pendientes desde la sesión del mes de abril. El Consejo no tiene problemas en sesionar, dado que ya es necesario, hemos estado pidiendo esta convocatoria. Sin embargo, no aceptamos que sea pendientes, es decir, continuidad de la sesión que se interrumpió de manera unilateral en el mes de abril. Sesionaremos de acuerdo a la convocatoria extraordinaria con los puntos que se nos presentan en la agenda, que daremos a conocer posterior, pero de ninguna manera podrá ser una continuidad de la sesión del mes de abril, que fue interrumpida de manera unilateral por la presidenta, en este caso la alcaldesa, puesto que ya hay una denuncia en Contraloría por este hecho y sigue haciendo falta una acta de esa sesión, debido a que pues no se puede realizar porque igual de manera arbitraria se bajó el video de esa página y entonces no existe evidencia de tal reunión o de tal sesión. Los compañeros abordarán que hay una denuncia más en la Contraloría sobre esta situación. Yo solo complemento que no es una denuncia, son 5, dado que los 5 concejales que no estamos de acuerdo en esta falta de sesiones, hemos realizado lo conducente mes con mes en la Contraloría. Pues estaremos informándoles de los resultados de la sesión. La segunda parte de la sesión será para el tema de sesionar para dar los informes. Es obligación de la alcaldesa entregar el informe al Consejo y si aprobamos más tarde se estará dando esta información el día 4 de noviembre, en este caso de manera presencial, dado que así lo solicitamos.
E igual es obligación de los concejales entregar al Pleno del Consejo el informe que cada uno ha tenido de actividades, y esto lo estaremos realizando el día 7 de noviembre, si se aprueba en la reunión que tendremos por la noche. Y obviamente y necesariamente tenemos que entregar cuentas, sobre todo a la ciudadanía, y estaremos preparando e invitándoles a todos y cada uno de los escuchas y de los vecinos y vecinas que votaron por cada uno de estos concejales, con un total de casi cerca de 100,000 votos, y por eso estamos, pues más que nada, debiendo el informe que rendir a ustedes. ¿Es cuanto? Bien, ahora va a dar su pronunciamiento el compañero Guillermo Ramos. ¿Quién lo tiene aquí, el camarada? ¿Se lo quedaron todos? ¿El papel que tenías? ¿Los dos? Pues uno. Perdonen, disculpen. Disculpen. ¿Leemos? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Voy a leer un pronunciamiento en torno a lo que está aconteciendo en la alcaldía Cuauhtémoc, como bien lo mencionaba el profesor, y la compañera concejala Alba Ordaz. Elena Chávez y Cuevas, un ejemplo de hipocresía y falsedad. Elena Chávez acusa un acto, disculpe, me falla un poco la vista, acusa un acto de censura coordinado desde el gobierno, ya que la presencia de su libro fue cancelado repentinamente en el World Trade Center de la Ciudad de México. Sandra Cuevas no desaprovechó la oportunidad de utilizar el espectáculo como una herramienta política y se ofreció como organizadora de la presentación del libro en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc. Y aunque parezca que no aprende en ocasiones, hasta precisó que el evento fue reprimido porque en la tarde pues llovió. Es toda la… ¿Sí? Muy bien. La publicidad de Elena Chávez, basada en suspensiones, dichos, especulaciones, está llena de invenciones, calumnias y denostaciones con fines políticos, y ha generado una ola de reacciones que respaldan estos embates políticos sin ninguna fundamentación. Por eso no resulta extraño que, con la finalidad de generar eco, los actores que crecen de una manera narrativa de un proyecto político se suman y promueven el libro de la pseudoperiodista Elena Chávez. Personajes como Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y otros impresentables aplaudieron la propuesta de Cuevas. Sin embargo, de prosperar este evento, además de las consecuencias políticas, se estarían utilizando nuevamente espacios públicos para fines comerciales, es decir, promocionar las ventas del libro. Cuevas no cambia de estrategia, pues con su estilo estridente lo que busca es insertarse en la discusión política, aunque no sea por sus virtudes, sino por sus reincidentes escándalos. Muy bien. Gracias, Guillermo. Un aplauso, por favor, por el esfuerzo. Ahora la compañera Mónica Garduño. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Voy a dar inicio. Sandra Cuevas, engaño y espectacularización de la política. El discurso antiderechos en el que podemos enmarcar a Sandra Cuevas aspira a parecerse a ese que, por ejemplo, llevó al poder por medio de
de cuestionables procesos democráticos a personajes como Donald Trump, o al que agudizó las tensiones a tal extremo que hizo que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Su principal característica es la generación de una comunicación particularmente estridente y basada en el engaño. Y uno de sus objetivos más relevantes es el de insertarse en el debate público sin importar si el resultado de la conversación es positivo o negativo para la imagen del interesado. Es decir, aprovechan ser catalogados como ignorantes, ineficientes y corruptos para que la sociedad normalice sus agendas polarizadoras, promotoras de odio y de segregación social. A los principales promotores de este discurso en México los podemos encontrar en espacios de representación en los partidos del PRI-PAN-PRD en nuestra capital. Este discurso antiderechos es promovido principalmente por los alcaldes de oposición que se disputan el mote de quién es el más impresentable o quién comete la peor fechoría. El bloque conservador opositor de México y no del gobierno prefiere centrar el debate político en embates, calumnias, guerras de desprestigio y no en los temas centrales del país y de la ciudad. Su vocación por el conflicto y sus formas violentas les han desprestigiado a tal punto que en la búsqueda de limpiar su imagen han emprendido campañas publicitarias como que contaminan la vía pública y resultan en un hostigamiento para las y los ciudadanos. Las prácticas antirrepublicanas generan caos y el repudio de muchos sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, también mucho eco y cobertura mediática, pues a los medios de comunicación el conflicto les resulta redituable. Por su parte, para Cuevas, el discurso polarizante y el escándalo le permiten distraer a la ciudadanía de las verdaderas problemáticas de la demarcación, es decir, mediante la espectacularización pretende obstaculizar la posibilidad de ver la realidad de la alcaldía Cuauhtémoc. Si se trata de quién es el peor gobernante, Sandra Cuevas sería una de las favoritas, así lo demuestran diversos sondeos en los que la aprobación de Sandra Cuevas es reprobatoria e incluso es ubicada en el último lugar de los alcaldes de la Ciudad de México. Ante ello, Cuevas empezó a construir una realidad paralela, una ficción política en la que adoptó la mentira como una herramienta de comunicación política para simular acciones de gobierno. Sin embargo, su estrategia no parece estar funcionando. La narrativa de persecución política, que no es otra cosa que una estrategia de victimización para no asumir responsabilidades políticas, administrativas, civiles e incluso penales. A pesar de no causar eco en la sociedad, no le ha beneficiado en términos de aceptación pública. Las provocaciones, espectáculos y ridículos de Sandra Cuevas solo le han traído por consecuencia el repudio generalizado de las y los habitantes de la demarcación. Y ante la carencia de virtudes, buen gobierno o hechos verificables que constaten que en su gobierno la situación sea mejor para las y los cuauhtemenses. La sociedad, de hecho, cada vez más explícita la urgencia de que Sandra Cuevas deje el cargo. En este sentido, la estrategia de espectacularización de la política promovida por Sandra Cuevas está resultando ineficaz. Su mandato es un desastre y su permanencia como titular de la alcaldía Cuauhtémoc es ya un problema de gobernabilidad. Sin embargo, hablar de Cuevas como principal articuladora de las corruptelas propiciadas desde la administración de la alcaldía es darle demasiado crédito. Ya hemos mencionado en este espacio de quién es el verdadero jefe político de Sandra Cuevas y del actual ocupante de la Dirección General de Gobierno. A Sandra Cuevas le debemos revocar su mandato democráticamente. Ese es el punto clave para limpiar y regularizar la alcaldía Cuauhtémoc. De esa forma, Ricardo Monreal dejará de fincar sus aspiraciones presidenciales con los moches y negocios que promueve su alfil Salvador Santiago Salazar. Cada día que continúa con sus actividades ilícitas promovidas desde la alcaldía es un retroceso a la alcaldía, a la calidad de vida de las y los cuauhtemenses. Todo ello está implicando la eliminación de la cultura y el arte urbano, el sabotaje de los servicios públicos, el desmantelamiento de la infraestructura urbana y el asentamiento de mafias
que trastocan el poder político y el poder económico, e incluso el afianzamiento de grupos delictivos como la Unión Tepito. Estos reincidentes abusos de autoridad son una vulneración al orden legal de nuestra capital y deterioran el nivel de vida de nuestras familias. Cuevas y sus cómplices buscan controlar el poder político de la demarcación para continuar enriqueciéndose. No se los permitiremos, no podemos claudicar hasta que las y los cuauhtemenses tengan el gobierno que merecen, hasta que desterremos el mal gobierno de nuestra demarcación y logremos consolidar un gobierno auténticamente representativo. Gracias. Muy bien. Gracias, Mónica. Ahora nuestro compañero Eduardo Calderón. Muchas gracias, profesor. Muy buena tarde a todas y a todos. En el siguiente tema vamos a observar cómo Sandra Cuevas ha permitido que la alcaldía Cuauhtémoc se convierta en una cantina. En la Ciudad de México, las chelerías se han popularizado. Sin embargo, dicho negocio es ilegal. En ese sentido, el gobierno capitalino publicó un acuerdo que modifica los lineamientos para la operación de mercados móviles en la modalidad de tianguis y bazares en la capital, en la cual faculta al Instituto de Verificación Administrativa, INVEA por sus siglas, y a la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, a revocar los permisos de comercios por violentar estas disposiciones. Por su lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, durante conferencia de prensa, afirmó que cuando hay negocios ilegales, las alcaldías son las primeras respondientes, es decir, que las que tienen que responder en el primer momento sobre la legalidad del establecimiento comercial. En nuestra demarcación, la venta de bebidas alcohólicas en vía pública se ha popularizado y ha generado diversas problemáticas. En el centro histórico de la Ciudad de México, particularmente en el callejón de San Jerónimo, se han establecido pequeños negocios, pero que cuentan con grandes almacenes de cerveza. Estos negocios ilegales invaden aceras, generan violencia, consumo de estupefacientes y venta de narcóticos. La autoridad del centro histórico de la Ciudad de México ha instado en diversas ocasiones a la alcaldía a que ponga orden en la zona. Sin embargo, no ha existido respuesta. El Congreso Capitalino, el 9 de junio, exhortó a la alcaldía Cuauhtémoc a que identifique mediante visitas de verificación a establecimientos ubicados en la vía pública como punto de venta irregular de bebidas alcohólicas no clasificados como giros de impacto vecinal e impacto zonal, en términos de lo establecido por la Ley de Establecimientos Mercantiles. Una de las aristas del problema es que quizá puede ser la respuesta al por qué con Cuevas la alcaldía Cuauhtémoc se ha convertido en una cantina gigante. Se esbozó un reportaje publicado el 10 de agosto en el Universal, en el que se afirmaba que las chelerías son una fuente de financiamiento para grupos criminales. Dicho reportaje afirmó que 7 grupos delincuenciales, integrados en su mayoría por menores de edad y vinculados con la Unión Tepito, se disputan el control de los puntos de venta de alcohol. Datos de diversos medios señalan que durante el mandato de Sandra Cuevas, Tepito pasó de tener 20 chelerías a más de 80. Es todo, compañeros y compañeras. Ahora sigue en el uso de la palabra la compañera Janet Garduño. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Sandra Cuevas le hace el trabajo sucio a su jefe político Ricardo Monreal. En el contexto de las revelaciones que anunció que se haría la gobernadora de Campeche, Ladia Sansores, en su programa de Facebook llamado Martes del Jaguar, sobre unas supuestas conversaciones entre el senador Ricardo Monreal y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, PRI,
Cuevas salió a dar la cara por su jefe. Su reacción se tradujo en sus ya tradicionales embestidas políticas contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la mañana del pasado martes, Cuevas sostuvo que en el gobierno de la Ciudad de México se está boicoteando diferentes actividades culturales de la alcaldía Cuauhtémoc con motivo del Día de Muertos. Más tarde, los ataques se acentuaron en las redes y Cuevas asistió al programa de Adela Micha, La Saga, misma que también fue exhibida pidiendo dinero para pagar deudas personales al líder del PRI, Alito Moreno, en el programa de la gobernadora de Campeche, y se lanzó nuevamente contra la jefa de gobierno. En diversos articulistas documentaron las implicaciones políticas que tendría la revelación de las conversaciones en las que exhiben los acuerdos políticos de la oposición y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Senado, ya que vendrían a confirmar lo ya sabido. Para refrendar su complicidad, el jueves 27 de octubre, en la presentación de una campaña publicitaria de cerveza, Victoria, Ricardo Monreal y Sandra Cuevas posaron juntos en muestra de su alianza política. Sandra Cuevas le hace el trabajo sucio al senador, calumniando a la jefa de gobierno, administrando la alcaldía Cuauhtémoc y financiando con los moches de los múltiples negocios ilícitos en la demarcación, las ambiciones presidenciales de Ricardo Monreal. Una denuncia más en la Secretaría de Contraloría General de la capital. En una entrevista que realizó Elba Bravo de La Jornada al concejal de Morena, Yacer Bautista, este último relató que presentó otra queja en la Contraloría Interna de la Alcaldía por no convocar a la reunión mensual del Consejo, ya que en más de un año solo ha habido 4 encuentros ordinarios. En términos de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, el artículo 16 dispone que las alcaldías que integran por el titular de la alcaldía y los miembros del consejo de la demarcación, mismos que son nombrados concejales en otras entidades federativas, se les llama regidores. En ese sentido, es importante destacar que los concejales y la titular de la alcaldía no tienen un valor diferente y que en el consejo es una autoridad interna de contrapeso, es decir, Sandra Cuevas está sometida a las deliberaciones del consejo. Las y los concejales son las autoridades de representatividad política más cercana de la sociedad, por lo que el desprecio de Cuevas hacia los concejales es una afrenta contra el orden institucional de la demarcación. En este sentido, el concejal refirió que desde abril no ha habido reunión de consejo y que en lo que va del año han habido tan solo 4 sesiones ordinarias. El consejo además tiene la obligación y la facultad de observar el informe de gobierno de Cuevas, de hacer reformas o adicciones a los reglamentos de la demarcación, discutir los ingresos y los gastos de la alcaldía, etcétera. Sin embargo, Cuevas administra la alcaldía de manera autoritaria, pues de facto está suspendiendo los derechos de las y los concejales, los contrapesos y los equilibrios internos de la alcaldía. ¿Sería cuánto? Sigue ahora el compañero. Perdón. Gracias, buenas tardes compañeras. Me toca hablar de temas de cultura en la alcaldía. La nota titula José Alfonso Suárez del Real se inconforma en redes sociales por la eliminación del arte urbano de la alcaldía Cuauhtémoc. El periodista y político mexicano José Alfonso Suárez del Real y Aguilera exigió a Sandra Cuevas restituir el mural Los Niños del maestro Daniel Manrique, fundador de Tepito Arte Acá. Además, hizo explícito su apoyo en toda acción de arte colectivo cultural que exige respeto al arte urbano y a los derechos culturales de los habitantes de esta capital. El reclamo se suma al que han realizado diversos ciudadanos, colectivos y colectivas, activistas sociales y culturales ante la embestida de Sandra Cuevas contra la cultura y particularmente contra el arte urbano de la demarcación. La indignación aumentó en las últimas semanas, pues los espacios que anteriormente lucían
con una identidad gráfica de comerciantes, barrios, mercados y zonas habitacionales, fueron tapizados ahora con la imagen de Cuevas promocionando su informe de desgobierno. El mural Los Niños, ubicado en el conjunto habitacional Los Palomares, no es la única víctima de las ínfulas de la alcaldesa. Las obras de los edificios La Fortaleza también fueron cubiertas parcialmente con pintura blanca y en su lugar ahora se encuentra un logotipo de la alcaldía, así como las fachadas de los domicilios, escuelas y deportivos Morelos. Tepito es una colonia en la que se promueve el deporte y la cultura. Es una colonia donde además la resiliencia, la tradición y el comercio hacen un núcleo de identidad para esta capital. Suárez del Real es una voz con fuerza que pone en la discusión pública, una vez más, los atropellos, barbaries y ocurrencias de quien se dice ser la representante de los cuauhtemenses. La nota del 28 de octubre está en torno a Cuevas y el muñeco que utiliza. Sandra Cuevas subió diversas publicaciones en sus redes sociales promocionando lo que ella llama la ruta de la alegría, que según ella genera diversión e informa de los objetivos de su gobierno para este segundo año, los cuales consisten supuestamente en ser una alcaldía más iluminada, con inversión en áreas verdes y cero baches, muy ad hoc con la temática del Día de Muertos. En la publicación se observa un mensaje subliminal, un oso gigante que lleva por nombre Danielito. En ese transcurso de la semana, Cuevas realizó diversos eventos para seguir promocionándose y adquirir compromisos con diversos sectores de la sociedad. Incluso empezó a anunciar que Lupillo Rivera daría un concierto en la explanada de la alcaldía. En este contexto, con motivo de la realización de una actividad para niños, se promueve y se intenta constatar que Cuevas utiliza el erario para satisfacer sus propias necesidades, gustos, caprichos y evidenciando nuevamente la opacidad e ineficiencia con la que ejerce los recursos públicos de las y los cuauhtemenses. Su capricho en esta ocasión fue mandar elaborar una réplica gigante de su oso favorito, Daniel, ese oso que ya hemos visto en otros momentos en redes sociales y que es presumido, además de afirmar, que es parte de su familia. Los trabajadores de la alcaldía además han mencionado en los entrepasillos que los peluches que ella utiliza, pues además son tratados casi como niños, les cambia los atuendos, procura cuidarlos y los menciona como si fueran personas. Lo relevante del caso no es lo que haga Cuevas con su vida personal, sino cómo utiliza los recursos públicos para satisfacer sus caprichos. La salud mental de Cuevas ya ha sido cuestionada en diversas ocasiones anteriores por internautas y hasta por autoridades judiciales, que obligaron además a tener una serie de cursos de control de ira. Sin embargo, resulta alarmante que en este trastorno parece que no ha sido atendido y que hasta ahora cada vez más muestra sus signos de gravedad y problemáticas mentales. Es todo por este fin de semana. Pues como dicen en las redes sociales, qué oso. Pero otro oso es el anuncio que hizo la señora Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, diciendo que ahora ella iba a invertir el recurso público en darle mantenimiento y atención a las vías primarias. Esto tiene varios aspectos a considerar. En primer lugar, es un anuncio más que seguramente no se va a cumplir. Desde que ella inició su gestión, ha venido haciendo anuncios que solo sirven para alimentar su ego y aparecer en las redes sociales y que al cabo del tiempo pues resultan ser fantasías, mentiras, inventos o actos fugaces. Por mencionar algunos, pues baste decir que ella dijo que iba a empezar a trabajar a las 5 de la mañana, que todo su gobierno iba a estar funcionando así,
algunos días lo hizo y después, pues ya, todo volvió a la normalidad. No hubo tal disciplina para desmañanarse y hacer un trabajo de madrugada. Otro ejemplo fueron los famosos búnkers, que ahora son instalaciones dejadas al abandono, que no han tenido utilidad, que solo sirvieron para hacer un anuncio espectacular, entre comillas, pero que de nada sirvió. Un tercer aspecto, o entre otros, fue la creación de un grupo especial de élite de reacción inmediata, seguramente influenciada por su probable adicción a las series policíacas tipo CSA. Se imaginó como heroína para desentrañar asuntos complicados de la criminalidad capitalina. Pues resultó que ese grupo, en realidad se trataron de algunos porros de aspecto grotesco, de cara patibularia, entrenados para golpear y que no tienen nada de élite y que además tampoco reaccionan inmediatamente porque son tan torpes que su movimiento es pesado y lento, sobre todo al andar. Y así podríamos enumerar N conductas. Y ahora aparece en un video anunciando que le va a dar mantenimiento a todo el eje central. Para empezar, pues el eje central abarca varias demarcaciones, es decir, entonces tendría que venir a darle mantenimiento a la alcaldía Benito Juárez también, o a la Gustavo Amadero, porque no solo cruza ese lugar. En segundo lugar, de hacerlo, que no lo hizo, que solamente balizó ahí unos cuantos metros y hizo la faramalla de que le iba a dar mantenimiento a algunas plantas, colocando alguna arcilla o algún tepetate, pues estaría desviando recursos públicos, lo cual haría otra vez sancionable por desviar recursos públicos, otro asunto. Y por si fuera poco, anuncia que le va a dar mantenimiento a las áreas primarias, pero tienen el abandono a las calles, andadores, callejuelas y callejones de la alcaldía. Los vecinos han empezado a denunciar las múltiples anomalías que hay en su vida cotidiana como consecuencia de hoyos, banquetas en mal estado, coladeras sin tapa, topes inexistentes, etcétera, múltiples acciones que no representan una posibilidad de una convivencia sana. Esto pues está denunciado cotidianamente en las redes sociales por muchos vecinos, pero ella sí ahora quiere ponerse a trabajar en las vialidades primarias, pues, y desatender lo demás. Es puro cuento, es pura fantasía, es pura ilusión. Son mecanismos para engañar y mentir a través de las redes sociales. Pero la gente sabe que todo esto ya es solo un show mediático y para las redes sociales, y ya hay una calificación desaprobatoria a la gestión de esta señora, producto de la fantasía, de sus trastornos de personalidad y su adicción a los muñecos de peluche. Buenas tardes.